Padre, en esta hora venimos delante de ti. Inclinamos nuestro rostro a ti, con el único deseo de agradarte. Hemos orado, hemos alabado tu nombre, y ahora necesitamos que usted ministre a cada uno de nosotros. Usted me ha tomado a mí para ser canal de bendición, y con el papel de profeta, de escuchar de ti y traer al pueblo, y con el papel de sacerdote, de traer las cargas del pueblo delante de ti. Señor, Padre, usted sabe que venimos a la casa tuya, venimos cargados, venimos trabajados, venimos con muchos problemas en algunos momentos. Algunos están preocupados porque todavía no han conseguido para pagar su renta, aun quizás la pasaron. Otros están preocupados porque se sienten enfermos. Su cuerpo ya no le responde como cuando estaban jóvenes. Otros están preocupados porque hay demandas que usted le hace y que no pueden cumplir con esos estándares y esas demandas, y quieren cumplir con ellos. Padre, hay otros que necesitan documentarse, que mientras están en esta nación necesitan documentarse, están también preocupados. Otros que escuchan llamadas de sus familiares en diferentes países. Padre, tenemos problemas por doquier. Venimos delante de ti, como oraba mi hermana Bella, suplicando por aquellos que tienen necesidades de documentos, suplicando por aquellos que necesitan saldar deudas. Padre, por aquellos que tienen problemas emocionales. Y suplico por lo más importante, que por la salvación de las almas de mis hermanos, de nuestros familiares, amigos que no te conocen. Padre, fortalece la iglesia, de modo que la iglesia salga fortalecida y pueda disertar, pueda compartir el mensaje de esperanza con aquellos amigos familiares y con todos aquellos que se encuentren en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te puedes sentar. También el coro lo puede hacer. Gloria a Jesús. Quiero, antes de entrar inmediatamente en el tema que tenemos para hoy, quiero saludar a la iglesia de Jesucristo. Los niños se van moviendo. Quiero saludar a cada uno de ustedes en el amor de Jesús. Son días festivos, días en los cuales nosotros nos sentimos regocijados. Creo que no hay nadie por primera vez que nos visita. Creo que todos en este día, si el hermano Augusto dice que él visita por primera vez, quizás por primera vez él siente algo diferente y él quiso expresarlo. Nosotros, como personas, como integrantes del cuerpo de Jesucristo, y aún como integrantes del mundo, tenemos muchos question marks. Y me explico. Tenemos muchas interrogantes, hay muchas paréntesis que todavía no se han cerrado. Y existe tantas opiniones acerca de Jesús. Y existe la opinión número uno, es una opinión que es un adverbio de tiempo, no de lugar. Y usted se preguntará, ¿cómo que es un adverbio de tiempo y no de lugar? Cuando hablo de un adverbio de tiempo, cuando nosotros decimos cuándo, eso es un adverbio de tiempo. ¿Dónde? Es un adverbio de lugar. ¿Dónde? Sí sabemos dónde Jesús nació. Ese adverbio está contestado, que fue en Belén. Así dice la Escritura en el libro de Miqueas. Y lo cita
los escritores del Nuevo Testamento. Pero ¿cuándo? Esa es la interrogante del momento. Es muy importante que nosotros estemos saturados del tema, porque el enemigo no puede quedarse callado, ni mucho menos el enemigo puede dejar de capitalizar donde hay ciertos déficits, donde hay algo que no está claro. Según dicen los historiadores, aquellos que presentan opciones de que Jesucristo nació el 25 de diciembre, esta decisión de tomar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo se tomó en el siglo IV. Yo recuerdo cuando en ese siglo, cuando ella investigado bastante al respecto. Durante Constantino, cuando Constantino venció a su adversario, y se dice que él tuvo una visión, que vio una cruz, y ahí fue que se convirtió el imperio romano al cristianismo. Y recuerde que ese imperio estaba saturado de muchas fiestas paganas. Y se dice que esa fiesta es el 25 Constantino coincidiendo con las fiestas saturnales, fiesta de intercambio de regalos y de orgía. A veces hay algo tan hermoso, tan bello, que el enemigo quiere siempre mancharlo. Porque ¿qué hay de malo en que usted pueda intercambiar un regalo? ¿Qué hay de malo en que usted regale o que le regale? Nosotros vivimos por temporadas. Incluso la Escritura habla de diferentes tipos de tiempos. Habla de diferentes tipos de tiempos. Hay tiempos que son por temporadas. Y la Escritura lo único que uno tiene que irse es siempre a los originales para uno poder entender ese tipo de tiempo. Ustedes saben lo que se llama un equinoccio y lo que es un solsticio. Yo lo apunté aquí. El equinoccio sucede cuando el sol se encuentra sobre la línea del ecuador, en lo que el día y la noche son de la misma duración. Eso es un equinoccio. Ahora, un solsticio es lo opuesto. Momento del año en que el sol alcanza la mayor distancia. Durante duración del día y de la noche, la máxima del año. En otra palabra, es cuando el sol como que se esconde y como que muere. Entonces, en ese entonces trataron de acuñar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. En otra palabra, hay muchas interrogantes concernientes a que se nació el 25. Ahora, a nosotros no nos interesa, porque yo no voy a ir al cielo por yo saber que Jesús nació un 26 de diciembre, un 1 de enero, un 10 de diciembre, un 10 de marzo, un 10 de abril o cualquier tipo de fecha del año. Lo importante es que Él nazca y que nazca en mi corazón. Amén. Que Él nazca en nuestros corazones. Entonces, nosotros no sabemos el día en sí en que Él nació, pero sí sabemos que Él nació. La historia no puede negar esa existencia. La historia no puede negar de que Cristo nació un día. Y la historia es tan tal que nosotros aquellos que hemos dado historia universal, la historia universal, nunca la historia patriótica, la historia de una nación, nunca habla antes o después de Cristo, pero sí la historia universal. Hay una marca, hay algo que establece una pauta, y es que antes de Cristo, todo lo que es antes de Cristo, en español se le pone AC. Creo que en inglés le pone DC. Para establecer el momento de la historia. Por ejemplo, David fue después de Cristo.
¿Cuándo fue David? Y Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, fue antes de Cristo. Yo me a pensar, sí. Hay personajes de la historia que son antes de Cristo, pero hay otros que son después de Cristo. Napoleón Bonaparte, como que dice, inicia la historia contemporánea. ¿Entiendes? ¿Cómo es? Dice, lo que pasa es que aquí no solamente todos son dominicanos, aquí es diferente. Quizás lo podríamos mencionar a Simón Bolívar, que es un personaje en América y se sabe que es después de Cristo. Hoy quiero hablar del propósito de la Navidad, del significado real de lo que es la Navidad. Y quiero tomar estos puntos para que nosotros nos concentremos y tengamos la capacidad de poder hablarle a las almas de quién es verdaderamente Jesús y lo que Él es capaz y cómo Él vino a esta tierra. Que de la misma forma que vino Jesús a esta tierra, que vino por obra y gracia del Espíritu Santo, así los hijos de Dios en estos tiempos son engendrados por obra y gracia del Espíritu Santo. De la misma forma, si queremos pertenecer al reino de Dios, si queremos ser instrumento divino, debemos ser engendrados como Jesucristo fue engendrado en nuestros corazones. Literalmente Jesucristo fue engendrado en lo que es el vientre de su madre llamada María aquí en la tierra, Jesús. Y de la forma que Cristo fue engendrado, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, también debemos nosotros ser engendrados por ese Espíritu de Cristo. Vamos a ubicarnos en el momento lo que Jesucristo en sí, si Jesús nació o no. En primer lugar, hay una pregunta. ¿Creemos que la Escritura o la Biblia es la palabra de Dios? ¿Creemos que la Biblia es la verdad divina? Pues vamos a leer, a ver lo que nos dice ella. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comieron hoy, desayunamos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ya hay, de las interrogantes que tenemos, lo que la Biblia le interesa es que nosotros entendamos de qué forma Él nació. No cuándo nació, sí dónde nació y de qué forma Él nació. No cuándo Él nació. La Biblia se deja esa interrogante abierta porque Cristo tiene que nacer en muchos corazones. Y Cristo no determina, es decir, nosotros no podemos determinar que tiene que nacer un 25, por ejemplo, de diciembre, todo el que va a ser cristiano. Sino que nazca en cualquier momento de nuestros días, de nuestras vidas, debe nacer Jesús en cada alma. Por eso Él lo deja abierto. Y nos dice así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente, en secret. He wanted to get out. Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sigue el Señor diciendo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Observe de qué forma este hombre. Realmente cuando yo observo la narrativa bíblica y me pongo a meditar en la forma como José manejó la situación, es digno de nosotros imitar. Observe, para nosotros es fácil. No vamos a poner a nadie de ejemplo. Vamos a poner a un personaje inventado. Mengano está desposado, pero vamos a explicar el término para que podamos entender las costumbres judías. ¿Qué es lo que presenta en sí el desposorio? ¿Qué es lo que era el desposorio? Habían 3 puntos. El primer punto era el compromiso. El compromiso no lo hacía ni el que se iba a casar ni la que se iba a casar. El compromiso lo hacían los padres cuando eran niños. Ya lo apartaban y lo tenían apartado para que se casaran. Y esperaban que crecieran. María y José ya estaban apartados, o José y María ya estaban apartados para que ellos sean esposos cuando ya tengan edad de casarse. Luego, el segundo paso era lo que se conoce como el desposorio, que era la confirmación del compromiso. Ahora, ¿qué era el desposorio? El desposorio, se casaban. Ya cuando una persona llegaba al punto del desposorio, ya estaba legalmente casado. Ya estaba legalmente en esos puntos de que la persona tenía a ese hombre o a esa mujer como esposo o como esposa. Pero no podían consumir el matrimonio hasta que no pasara un año. Estaban esperando el tiempo para celebrar y luego para mudarse juntos. No podían tocarse, pero eran considerados tan serios, más serios todavía, que cuando ya, porque ya eran marido. Observe lo que dice aquí. Observe, dice aquí en el verso 19, José su marido. Ya lo consideraba como su esposo. Observe lo que dice el verso 20. Pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y dijo José, hijo de David, no te va a recibir a María, tu mujer. La llama a María como su esposa y a José le llama su esposo. Detalles que tenemos que estar claros. No era que eran dos locos. No era que era algo a lo loco. No, era algo que estaba claro, que se había determinado en ese entonces. Por ello es que nosotros vemos que cuando en este matrimonio dice María se había desposado solemnemente o prometida en matrimonio con José, la fiesta de boda y el vivir juntos era asunto de tiempo. José y María son llamados esposos, como anteriormente ya lo he explicado. Ahora bien, al ver esto, José era un hombre de principios. José no era un cualquiera. José era un hombre serio. Y un hombre con un amor terrible. ¿Usted cree que Mengano, que se ha apartado con Mengana, y Mengano recibe la noticia de Mengana y dice, mira, yo estoy sintiendo algo raro. Yo estoy embarazada. Yo estoy preñada. Yo estoy encinta. Tómala que me entienda mejor. ¿Qué es lo que le va a venir a Mengano? A que hay algo raro.
aquí hay algo raro. Esto no está caminando bien. Conforme a lo que pude entender, eso no dejaba dormir bien a José. José estaba turbado. José no sabía qué hacer. José estaba que no sabía qué iba a decir. Bueno, José, un hombre con principio, que de todo corazón quería vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Eso es lo que más turbaba a José. Porque había decisiones que había que tomar, que iba a haber muerto. Había decisiones que había que tomar, que iba a haber muerte segura. No era un asunto que dejemos eso y ya. No, mis hermanos, eso estaba serio. No quería ser participante del quebrantamiento del voto matrimonial, ya que Dios toma muy en serio el quebrantamiento de sus leyes. La gente cree que esto es relajo. Oigan bien, vuelvo y repito, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su mujer, como sea antes de juntarse, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Eso para mí y para ti es fácil, pero ¿usted cree que para usted eso era fácil? ¿Y usted cree que los judíos entendían eso de que el Espíritu Santo José no estaba claro tampoco? Pero yo estoy claro porque yo tengo el Espíritu Santo en mí y tú también lo tienes. Y estamos saturados de las enseñanzas del Espíritu Santo, de esa revelación y esa iluminación que nosotros tenemos. Nosotros estamos gozando de lo que ellos sembraron. Este es un privilegio que nosotros tenemos. Quizás usted no tenía la capacidad para hablar del Antiguo Testamento como quizás la tienes tú y la tengo yo. Porque no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Pero José se mantenía firme y seguro, era un hombre de principio. Ya que Dios toma muy en serio el quebrantamiento de sus leyes, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante del Señor. Y esas dos personas andaban irreprensibles. No eran dos sinvergüenza. Eran dos personas serias. Era un hombre serio, era una muchacha seria. Ahora bien, cuando nosotros vemos la capacidad de este hombre que nos dice aquí en el versículo, déjame ver si lo encuentro otra vez, en el versículo 19, José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Ese hombre era justo. Dice aquí la misma escritura describe. Ambos eran justos. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo, perdón, Lucas 1:6. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Son en esto, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo leí acuñándole esto a José y a María, Lucas 1, verso 6. Pero en sí, lo que Dios está hablando aquí era para acuñarle a los padres de Juan el Bautista. A los padres, al papá y a la mamá de Juan el Bautista. Pero cuando una persona es justa, anda irreprensible delante de Dios y quiere mantener en orden los mandamientos del Señor y que siempre está pensando en no quebrantar la ley divina. Eso era lo que estaba atormentando. ¿A quién? A José. María, no era que ella también estaba clara. Tuvo que aparecerse de un ángel. En esta ocasión dice que fue el ángel Gabriel. A José no. A José no se menciona qué tipo de ángel fue. Quizás pensamos que puede ser también el ángel Gabriel, pero aquí dice que fue un ángel. El hombre estaba turbado. Observe las características del justo una vez más. Es una persona que camina en rectitud. Pero lo que dice aquí acerca de Job. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona justa, una persona que es recta, que es temerosa, que teme a Dios y se aparta del mal. Podemos alcanzar la justicia. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, estamos apartados del mal. Ahora seguimos narrando en los puntos que vemos aquí.
José era un hombre bondadoso. Según una costumbre de la época, tenía dos caminos que podía seguir. Según la costumbre de la época, él tenía dos caminos que podía seguir. Número uno, establecer una demanda judicial contra María, porque él no tenía vela en ese entierro, como dice por ahí. Establecer una demanda judicial contra María. Y número dos, entregar una carta de divorcio, despidiéndola en silencio. Esto es, sin envolverla o entregarla o enredarla en un procedimiento legal. De esta forma trataba de evitar la muerte a ambos y evitar avergonzar, defraudar, escandalizar a María en un proceso legal. Nosotros estamos saturados de famosos, de celebridades, como le llaman aquí, que son llevadas a lo que es los tribunales, procesos legales, y eso es un escándalo. José era justo. José lo que quería era irse, escabullarse y tratar de ver cómo él le entregaba conforme a Deuteronomio 24, 1 al 3 o 1 al 4, y conforme al mismo a Mateo 5, verso 32, que hay que darle carta de divorcio cuando encontramos al indecente. Pero ¿qué pasa? Que ahí que viene la intervención divina, porque fue algo sobrenatural que vino sobre María, que vino en María. Ahí vino la intervención divina. Y por ello nosotros tenemos que estar claros, hay momentos que nosotros no tenemos salida. Si Dios está en el asunto, Él no va a dejar que nosotros quedemos en vergüenza. Aunque el enemigo siempre va a tratar de atacarte, de decir cosas, infortunio delante de ti, delante de los hombres, delante aún de todo lo creado, tú tienes que mantenerte tranquilo. A Cristo que lo llamaban, porque vino por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Hijo de qué? De fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. A veces nosotros nos van a atacar de esa forma. Razón por la que José iba a dejar a María, ya le explico, o ya le expliqué, quiso dejarla secretamente en el Antiguo Testamento. La infidelidad de una virgen desposada era castigada con la muerte. Ambos debían morir. Y cito, si hubiera una muchacha virgen desposada, si hubiera una muchacha virgen desposada, les voy a explicarle el tipo de lo que es la virginidad en los tiempos pasados. ¿Cuántas palabras se emplean para lo que es una virgen? Dice que si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella. Si una virgen se desposa con alguien y alguien la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella por negocio de asunto de pareja o de infidelidad, en este caso, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces, porque se quedó callada en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitaréis o quitará el mal de en medio de ti. María no dijo nada. Era un secreto que solamente lo sabía ella y José, dentro de seres creados. Pero en el cielo sí se sabía. En el cielo ambos eran justos y eran inocentes. Ese problema lo había creado el mismo Dios para resolver el problema de los problemas. Ese problema lo había creado el mismo Dios. A veces nosotros encontramos en problemas porque Cristo entra en nosotros y crea el mismo Dios ese problema, y Él mismo va a resolver ese problema cuando Él entre en el corazón de nosotros. Ahora bien, vemos aquí que después de haber tenido ese pensamiento, ya que parece ser que
no dejaba de pensar en esto, tiene un sueño y hay una intervención divina, conforme a Mateo 1:20. Pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no te va a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oiga bien, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. José y su mentalidad judía acerca del Espíritu Santo, según la idea judía acerca del Espíritu Santo, él era la persona que traía a los hombres la voluntad de Dios. Era el Espíritu Santo el que enseñaba a los profetas lo que habían de decir. Él era el que traía a los hombres la voluntad de Dios. Por ello que vemos que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Podría el Señor tomar a un hombre y una mujer y nacer Jesús de ellos? Yo no conozco esa profundidad. Quizás podía, porque para Dios no es nada imposible. Pero Él lo hizo de la forma que Él tenía que hacer. Y que estamos claros que Él hizo. Cristo, cuando el Espíritu Santo lo depositó en el útero de su madre, que se nos dice, los genetistas nos dicen, que cuando el esperma o lo que es la semilla de vida pasa por la trompa de Falopio y puede concebir y se convierte en un embrión, inmediatamente hay vida. Hay vida. Y esa vida solamente hay que darle tiempo hasta que pase sus procesos evolucionistas y paulatinamente va formándose por semanas, se forman el corazón, la cabeza, las extremidades. Y así el cuerpo paulatinamente se va alimentando por el famoso cordón umbilical, en donde solamente la madre necesita almacenarlo, pero en la concepción de un ser tiene que ver 100% el hombre. El hombre solamente tiene que esperar que la mujer esté ovulando y el Espíritu Santo, que fue el que crea el agente, que crea el ser humano, juntamente con el Padre y con el Hijo, y al Hijo le dijo: ahora tú te vas a hacer hombre y nosotros te vamos a depositar, porque ahora esta joven está ovulando. Y aprovecharlo aquí. ¿Estamos entendiendo? Estaremos nosotros ovulando para que Cristo se forme en nosotros, para que el Espíritu Santo nos deposite en aquel que está presente. ¿Está ovulando? Hay que estar ovulando. Es el Espíritu Santo que enseñaba a los profetas lo que había de decir. Era el Espíritu Santo que enseñaba a los hombres lo que habían de hacer. Era el Espíritu Santo quien a lo largo de las edades y generaciones traía la verdad de Dios a la humanidad. Así que Jesús es la única persona que trae la verdad de Dios a nosotros, los humanos. No es un asunto como andan muchas veces las naciones tratando de imitar lo que no se debe de imitar y tratando de trocar o de quitar y de usurpar la gloria que solamente le pertenece a Dios. No podemos darle más pleitesía al momento en que nosotros estamos celebrando las Navidades. Debemos de hacerlo de la forma correcta. ¿Qué significa la palabra Navidad? Sinónimo, natividad. Sinónimo de natividad, vamos a seguir buscando porque tenemos demasiado sinónimo en el español. Nacimiento. Para que usted tome la que más le guste, la que usted más entienda. Natividad es lo mismo que Navidad. Y Navidad y Natividad, como son los mismos, entonces nacimiento significa lo mismo que Navidad que Natividad. Estamos aquí, mis hermanos. Amén. Estamos aquí reunidos porque nosotros estamos hablando del único que trae la verdad a nuestras vidas, que se llama Jesús. Ahora, ¿quién trajo la verdad a la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
Él nunca deja de traer la verdad. Seguimos. Visto que desde este punto de vista, o desde este punto, Jesús es la única persona que nos puede decir cómo es Dios y cómo quiere que seamos. Porque Él fue el que vino a dar testimonio de Él. Él es que vivía, dice la Escritura, en el principio era el verbo. El verbo era que la palabra más el verbo era Dios. Es decir, era coasistido, Él tiene consustanciación, Él tiene coexistencia. Y Él tiene lo que se llama la consustanciación, coexistencia, y tiene también lo que se llama otro punto que tiene la misma materia que tiene el Padre. El único que puede testificar de Dios es Jesús. ¿Cómo yo puedo conocer de Dios si no por medio de Jesús? Entonces, no podemos dejarnos engañar que yo tengo que preguntarle a un ángel para saber de Dios. Que yo tengo que ir donde un personaje como Pedro, que fue un personaje que se le dio una encomienda cuando ellos estuvieron en la tierra, como María. No, mis hermanos, es Jesús el único que ha vivido con Dios por siempre, y Él es el único que puede hablarnos de Dios. ¿Quién más? Jesús es el único que da testimonio y nos dice qué es lo que a Dios le gusta que nosotros hagamos, qué es lo que debemos de ser. Sigo citando. Podemos ver a Dios por medio de Jesús. Antes que Jesús viniera a la humanidad, déjeme volver otra vez. Visto desde este punto de vista, Jesús es la única persona que nos puede decir cómo es Dios y cómo quiere que seamos. Solo en Jesús podemos ver cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros. Antes que Jesús viniera, la humanidad no tenía más que una idea vaga, unas ideas vagas, debo decir, e imprecisas, a menudo erróneas acerca de Dios. Cuando Jesús no estaba en la existencia, siempre observamos que los lugares donde Jesús está distante, usted observa esa idea vaga, errónea, y muy indecisa e imprecisa acerca de Dios, acerca de cómo es Dios. Hay problemas serios. Los países sur y centroamericanos que se han dedicado a buscar otro tipo de deidades que no es la deidad correcta, usted observa cómo opinan de Dios. Los países de corte asiático, mire cómo ellos opinan acerca de Dios. Los hindúes, los chinos, observan el Dios que ellos tienen a dragones. Y todo ese tipo, los islámicos, y tantas naciones que tienen opiniones muy tergiversadas acerca de Dios. Ahora, ¿por qué en estos lugares se tiene una opinión un poco más acertada acerca de Dios? Porque no se prohíbe que se hable de Cristo. Y Cristo es el único que va a dar testimonio de cómo es Dios. La humanidad, la gran mayoría de la humanidad andaba a tientas. Puse la gran mayoría, porque había un pequeño remanente que siempre, esa genealogía que viene por Sem, ahí que viene y luego después hasta el diluvio, entonces viene por Sem, siempre ha estado tratando de agradar a Dios y de acercarse más a Dios. En Jesús vemos la compasión de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios, vemos el corazón de Dios, vemos la pureza de Dios, vemos la grandeza de Dios. Es en Jesús. Por ello, cuando nosotros estamos celebrando Navidad, es un tiempo de nosotros venir delante de Dios y abrir nuestro corazón. Porque por medio de eso y darle un millón de gracias, un billón de gracias, un trillón de gracias, un cuatrillón de gracias y tanta gracia que no hay número para uno expresar. De la misma forma que Él nos amó, que no hubo palabra en el lenguaje humano para describir el amor de Dios para nosotros, de tal manera, así tenemos nosotros que
profesar nuestro amor para Él y nuestro agradecimiento, que no tenemos palabras de agradecerle a Él. Amén. Mis hermanos, es tan tal el amor que Dios ha depositado en nosotros, que yo meditaba mientras estaban cantando, mis hermanos, mientras cantábamos. A propósito, que Dios bendiga el coro de ti, que le damos un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entendamos algo. Nosotros hablamos, a veces uno escucha a la persona decir, no coma eso, y te pasa la cerveza, ¿cómo que no vamos a morir? ¿Qué come eso? El asunto es cuando llega la pelúa, todo el mundo está asustado. Y el que ya lo tiene acorralado, que ya sabe que no tiene salida, lo coge suave y se resigna. Pero los que están alrededor sufren mucho. Como quiera hay muerte, como quiera, perdón, hay quebrantamiento. Entonces, nosotros, yo meditaba en que para esta fecha, hace varios años atrás, yo estaba triste porque mis padres habían partido. Pero tengo un regocijo muy grande porque tengo una esperanza. Y esa esperanza que el Señor nos muestra, llama la esperanza bienaventurada, de que vamos a volverles a ver. Pero ya no hay sufrimiento, sino que el amor de Dios es tan grande que nos va a dar un cuerpo transformado, lleno de vigor y lleno de una gloria, tal como el gozo o el brillo o la gloria que Jesús en este momento tiene. Dale un aplauso grande. Miren, mis hermanos, si esto es tan grande, que Jesús es el único medio para yo conocer a Dios, que aún sus discípulos, estando en sus andanzas, estando en sus conversaciones, estando en sus actividades, tenían la interrogante de cómo era Dios, de cómo era Dios el Padre. Y Jesús hablaba y hablaba y hablaba con ellos. Y ellos todavía no entendían. Y en una ocasión le dice uno de sus discípulos, y cito, Felipe le dijo, en Juan 14, verso 8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Lord, show me the Father, God Father, and that's enough. That's enough. Muéstranos el Padre y nos basta. Imagínense si Cristo no hubiera nacido. Todavía tuviera ese question mark sin cerrar. Todavía tuviera ese paréntesis abierto. Todavía tuviera ese interrogante sin uno recibir la respuesta. Vamos a ver la respuesta de eso. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Bueno, mi hermano, perdónenme, pues yo quedaba loco. En honor a Dios no queda loco. Entonces, de los principios que uno estudia en teología, existen dos departamentos dentro de la rama de la teología que nos ayudan a permanecer en una sana doctrina. Que la base, que es la teología propia, que solamente se encarga de estudiar a Dios en todos los aspectos de la palabra, y lo que es la escatología, que es lo que se encarga de estudiar el futuro de todas las cosas. Las demás que están en el medio dependen de esos dos extremos. Porque si yo no sé el futuro mío, ¿para qué yo serviré al Señor? Entonces, si yo no conozco la naturaleza de aquel que yo le sirvo, voy a estar a tientas. Entonces, por eso que aquí observamos que Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, en otra palabra, con ustedes, y no me ha conocido Felipe, pero Jesús viene aterrizando y viene mostrando lo que es la evidencia de lo que usted como creyente puede llegar y lo que Dios le revela. Dice aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oye,
está mostrando que son dos personas diferentes. El que me ha visto a mí, ha visto a mi papá. Son dos personas diferentes. En otras palabras, lo que Cristo está diciéndole es: yo soy el testimonio, yo soy la evidencia del Padre que está en el cielo. Yo soy el testimonio de la existencia de Dios. Yo soy la respuesta a lo que ustedes estaban preguntando. Yo soy esa respuesta que ustedes están preguntando por mucho tiempo. Este es el momento de estar claro. Era interrogante en los libros que he leído acerca de cómo los antiguos consideraban cómo lucía a Dios. Imagínense lo imaginable, así lucía a Dios para los antiguos. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Sigue el Señor diciendo. ¿No cree que yo soy en el Padre? ¿No cree que yo soy? Oye, dice, ahí está utilizando el primer pronombre del singular, dice, yo soy en el Padre, que es una preposición dentro, en vez de estar fuera. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, hay que salir corriendo. Entonces, observe cómo viene el asuntico arrastrando. Toma a dos personas pobres, a dos personas que han sido apartadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para ese ministerio. Toma a esos dos que ya los padres lo habían tomado, lo habían no desposado, sino comprometido, y ya tenía el compromiso, y en el tiempo ya de la edad, entonces lo desposaron. Y esos dos jóvenes, pobrecitos, vemos la respuesta de lo que dice el Viejo Testamento cuando una persona no tenía suficiente para traer cordero, para traer novillo, para traer los animales legales por la ley. Entonces se le daba una alternativa que trajera 2 palominos o 2 tórtolas. Ellos no tenían para buscar un cordero, ellos no tenían para buscar un novillo, lo que buscaron fue 2 tórtolas pequeñas o 2 palominos, 2 palomitas para entender mejor, o 2 tortoritas, y la llevaron como señal de lo que es la ofrenda, el sacrificio por ese regalo que Dios le había dado. ¿Tú entiendes? De que el Dios creador de todas las cosas, el Dios que crea el dinero, que crea el oro, que crea el diamante, oye, que crea todo, los zafiros, se hizo pobre. Yo no entiendo eso. La gloria del Dios eterno, y todo considerarlo como, tú sabes las cosas lindas que hay en esta tierra. Mire, mi hermano, hay un edificio cuando te lo ves, oye, una maravilla preciosa. Usted observa por ahí, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, edificios lindos, joyas. Y Dios tomó lo más pobrecito. Yo no entiendo eso, pero así Dios trabaja. Tan hermoso. Observe cómo el Señor sigue diciendo aquí: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hay algo que nosotros muchas veces identificamos, y que nosotros muchas veces no creemos en ciertas personas por las palabras. Y eso está entendiendo el déficit de creencia que tienen los seres humanos, entendiendo que el ser humano no es fácil para creer de tantos engaños que hay. El ser humano le dice, entonces el Señor le dijo al ser humano: lo digo, yo quiero que ustedes no crean en mí, crean a las obras. Crean las obras. Entonces las obras le van a evidenciar lo que yo soy. Por eso es tan importante nosotros mantener un buen testimonio. Por eso es tan importante. En los tiempos pasados había muchas religiones como hay en estos tiempos. Y en aquel entonces estas religiones no estaban, ninguna de ellas estaban evidenciando de lo que es el verdadero, de lo que era el verdadero Dios y lo que es el verdadero Dios. El evangelio comenzó a evidenciar haciendo prodigios y milagros, de que era algo diferente. Por eso cuando Jesús
hablaba en la sinagoga, hablaba en el templo, hablaba en los lugares donde se movía, en las aldeas, en los pueblos y en todos esos lugares que él se movía. Dice la Escritura que la persona decía: ¿qué hombre es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún los demonios lo obedecen? Oye, contra los vientos. ¿Y qué hombre es este? Los discípulos en una ocasión dijeron: ¿por qué hombre es este? Que a los vientos lo obedecen. Hermano, y usted sabe lo que es que aparezca uno y en el George Washington usted se para ahí y usted ve un hombre caminar, perdóneme, vamos a poner en verano, no en invierno, que esto está claro. Espérame que voy ahora. Por el río Hudson o en el Atlántico. Y así hacía Jesús. Cuando los discípulos vean eso, una ocasión dice: Pedro, apártate de mí, por favor, que yo soy un hombre pecador. La grandeza de Dios. Aquí seguimos viendo, los judíos creían que el Espíritu Santo no solo traía la verdad de Dios a los hombres, sino también capacitaba a los hombres para reconocer esa verdad y cuando llegara y cuando la vieran. Es decir, capacitaba esa verdad a los hombres para que nosotros cuando llegara la pudiéramos identificar, la pudiéramos reconocer. ¿No te parece a ti que tú has identificado la verdad del Evangelio por medio del Espíritu Santo? ¿No te parece a ti que por medio del Espíritu Santo es que tú puedes entender este camino? ¿No te parece a ti eso? Eso es lo que dice aquí. Dice aquí: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo el maestro. Ya el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer en mí. Conviene que yo me vaya para hablar con ustedes. Yo me hice hombre, yo me hice como uno de ustedes, pero conviene que yo me vaya. No se entristezcan. El verso 3 dice: ustedes, porque yo he hecho estas cosas, ustedes se han entristecido. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, o no vendrá a vosotros. Entonces, tengo que irme. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Observe si esto es algo bienaventurado. Cuando el Señor te convence a ti de pecado, te convence de justicia y te convence de juicio, y tú lo obedeces, tú eres salvo. Imagínese usted que le convence en el tiempo del fin, cuando ya no hay tiempo, en el tiempo del juicio. Que tú entiendes en el tiempo del juicio que tú ofendiste a Dios. Que tú entiendes en el tiempo del juicio que tú lo que mereces es juicio. Que tú entiendes en el tiempo del juicio que tú eres un pecador, pero que ya no hay tiempo. A ese venimos. Entonces al mundo eso es lo que le espera. Pero la iglesia a tiempo nos hemos dado cuenta que al llegar Jesús a esta tierra, lo que Dios está cumpliendo la parte que Él prometió. Al que quiere redundancia, Él tiene que ir por medio de ese camino para poder entender y para poder encontrar salvación. Por tanto, el Señor mismo dará a luz, nos dice aquí en el versículo, voy a leer una vez más, en el versículo 21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vimos los primeros versículos de cómo el pueblo de Dios estaba esperando y cómo el Señor vino por medio de esta vida. Ahora bien, cuando hablamos de esto, los judíos, ¿usted cree que Mateo acuña a Isaías 7, verso 14? Lo acuña porque sencillamente él lo sabía. Mi hermano, para nosotros es fácil. Los judíos ese asunto no entendían que el Espíritu Santo iba a llegar sobre una virgen e iba. No, mis hermanos, porque aquí no dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Ahí no está hablando del Espíritu Santo. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero ¿de qué está diciendo el profeta? ¿De qué forma iba a dar a luz a virgen? Los judíos no entendían eso.
Mateo lo entendió, lo escribió, pero el Mateo fue más adelante cuando el Espíritu Santo le hizo entender eso. Pero Mateo escribe sin, muchas veces solamente dejándose usar de la persona del Espíritu Santo. Cuando hablamos de una virgen, la virgen en el hebreo significa alma, doncella. Es una palabra doncella o virgen que viene de 4 idiomas. Idioma agárico, género masculino. Pero en los otros 3, en el arameo, en el siríaco y en el arábigo, es un término femenino. Alma se usa más en sentido de virgen más que de doncella. Hay otro término que se dice que es betulá. Viene de doncella y enfatiza más la capacidad de procrear que de virginidad, aunque se puede usar en ambos sentidos. Betulá indica su edad y que es soltera. Entonces, el término que utiliza es alma, que termina con H, no betulá, significando que esa virgen era una muchacha que, aparte de nunca haber tocado un hombre, era una muchacha que era una doncella y que tenía todas las credenciales para ser una virgen, tal como lo describe la Escritura, que no había tocado hombre, que no había tenido marido. Ahora bien, como expliqué anteriormente, los judíos no entendían eso. Nosotros somos privilegiados cuando entendemos esos términos. Cuando la Escritura nos dice, nos habla de lo que es el término que hoy nosotros vemos. Déjame ver, ok. Dice en el versículo 25, déjame ver el versículo, ya voy a concluir con esto. El 19 dice, pensando esto de aquí, dará luz y llamará su nombre, ok, donde dice engendró, creo que el 20, dice, pensando en esto, he aquí el ángel del Señor apareció en su hija, dijo, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que es engendrado. Muchas veces nosotros vemos el término engendrar y no entendemos la naturaleza de ese término. Engendrar es formar la vida, sacando la vida del seno mismo de la vida. Engendrar es engendrar la vida, sacando la vida del mismo seno de la vida. Por ello, cuando yo engendré a mi hija, yo saqué de lo mío y engendré la vida del mismo seno de mí mismo. Cuando ustedes, los que son padres, engendraron a sus hijos, sacaron de sí y depositaron de sí y engendraron de sí la esencia de sí. Eso es engendrar. Es formar la vida sacando la vida del seno mismo de la vida. Es decir, que de la misma manera que la madre engendra al hijo como su propia sustancia o con su propia sustancia de su esposo o esencia, así también Cristo es engendrado de Dios en el sentido de que Él emana de Dios mismo. Él ha sido emanado del mismo Dios. En otras palabras, la esencia de Dios fue depositada en lo que es el útero de María y fue la esencia de Dios que se depositó en María, y por eso el mismo Cristo es el mismo Dios que fue depositado en esencia en el útero de la mamá de él, que fue María, el instrumento que Dios usó. Cuando usted recibe a Cristo, es el mismo Dios que está en usted, que engendra a Dios en usted. Sigo citando. Quiere decir que el Hijo, por ser eterno, existía ya que el seno del Padre. Oye bien, el Hijo mismo, por ser eterno, existía ya en el seno del Padre, eternamente engendrado
y habiendo tenido el estado de Dios. Me explico. Usted observa que en el capítulo 1 de Juan nos dice que ese verbo se hizo carne. Y aquí dice que él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. En otras palabras, la misma naturaleza que existía desde la eternidad fue que se depositó. Nosotros nos damos cuenta en este hermoso mensaje de 3 minutos más que cuando recibimos a Cristo, nosotros todos estábamos muertos. El Espíritu Santo es que nos da la vida. Oiga, si el Espíritu Santo es un agente tan importante que dice la Escritura, Él procrea y Él recrea. Él crea, Él procrea, oye, crea, procrea y recrea. Pero pastor, no va a hablar loco. Explico. Cuando hablamos de Él recrea, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de la tierra, sobre la faz de las aguas, me parece. Se movía. Creemos que cuando Dios crea todo, lo crea perfecto. Y que cuando el enemigo se revela contra Dios, desorganiza y hace un caos. Entonces el Espíritu Santo comienza a poner en orden todas las cosas. A poner en orden. Y a darle vida a todas las cosas. Es la palabra de Dios que comienza a hablar. Y comienza a decir, sea la luz y fue la luz. El hombre fue creado con las manos de Dios. Pero el hombre, hasta que no recibió el aliento de Dios, no fue hombre. Usted sabe, los animal puppets, triste decirlo, que andan en la calle por no tener el Espíritu de Cristo. Usted sabe, los hogares que están muertos, a una iglesia que está muerta, porque el Espíritu de Cristo no está. Necesitamos Navidad en nuestras casas. Necesitamos Navidad en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra nación, aún en iglesias. Se necesita la actividad, se necesita a Cristo que nazca. Por ello hay que preparar el terreno para que el Espíritu Santo pueda sembrar a Cristo en nuestros corazones. Hoy necesitamos que Dios nos dé vida por medio del Espíritu Santo. No importa la situación que tú estés pasando, hoy llegó tu Navidad. No importa la situación que tú estés pasando en el contexto económico, en el contexto familiar, en tu matrimonio, con tus hijos, hoy llegó tu Navidad. Gloria a Dios. No hay tristeza, no hay angustia, que el Espíritu Santo no doblegue. No hay desorden, que el Espíritu Santo no organice. No hay muerto, que el Espíritu Santo no resucite. Hoy hay tiempo para nosotros ponernos a cuenta con el Señor. Hoy tenemos el privilegio de celebrar la Navidad en Cristo. Decía el coro. ¿Ustedes se atreven a hacerlo? Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer. Si Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño. No te apures, David, que tú después te la buscas para lo tuyo. Hasta yo voy a hacer coro. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing